Dios les bendiga, qué gozo poder saludarlos, qué bueno estar en la casa del Señor, qué bueno que usted nos acompañe, ha tomado una muy buena decisión de venir a estar con nosotros. Disfrutamos mucho cada vez que nos encontramos en la iglesia y es un buen motivo también de agradecer al Señor. Como bien se ha mencionado, hoy se comienza o da inicio en el calendario lo que conocemos nosotros como la Semana Mayor, o la última semana de la pasión de Jesús. También es conocida como la Semana Santa. Pero tenemos que entender algo, es mucho más que acontecimientos, es mucho más que sucesos, es mucho más que un dato histórico. La Semana Santa nos tiene que llevar a reflexionar, nos tiene que llevar a direccionar nuestra atención y nuestra mirada, ponerla en el Señor. Yo recuerdo que cuando estábamos en la escuela allá en México, nos emocionaba mucho pensar que ya venía Semana Santa porque nos daban 2 semanas de vacaciones en la escuela. Amén. Y muchos aprovechan la Semana Santa, y no es que esté mal, pero muchos están pensando, ya viene la Semana Santa, no porque van a orientar su corazón a buscar al Señor, sino porque están pensando, vamos a tener, me parece que aquí les dan el jueves y viernes o algo así, ¿no? Viernes y lunes, ok, entonces va a ser puente más largo y vamos a aprovechar para salir a no sé dónde, y algunos buscan lugares donde ir en familia, y no digo que esté mal, pero lo importante de la Semana Santa es que nosotros reflexionemos, que nosotros nos enfoquemos y dirijamos toda nuestra atención al Señor. Amén. De más está el hecho de que celebremos una fecha si no estamos enfocados en el motivo de esa fecha. Y el motivo de esa fecha es Jesús, quien vino a este mundo y se anticipó a usted y a mí para morir en una cruz, derramando su sangre a fin de que nosotros pudiéramos encontrar salvación y vida eterna. La historia de la pasión de Jesús no es meramente un llamado a vivir una Semana Santa, más bien es reflexionar en el llamado de Dios para vivir vidas santas. Hemos sido llamados a vivir cada día en santidad, y lo podemos lograr si seguimos las pisadas de nuestro amado Señor en obediencia a sus enseñanzas. Y dentro de la serie que estamos desarrollando en estas últimas semanas, hemos estado hablando sobre la serie Conocimos a Jesús, y hemos tomado testimonios de diferentes personas que nos testifican acerca de su experiencia, cuál fue su experiencia al interactuar con Cristo. Ellos se sentaron con Jesús, algunos inclusive comieron con Cristo, aleluya, se sentaron a la mesa, estuvieron cerca de Él y tuvieron sus propias experiencias, y a través de sus experiencias nos testifican, aleluya, qué área de Jesús conocieron, cómo le conocieron, y lo estamos haciendo con el pensamiento y el propósito de que usted y yo también podamos testificar, que usted y yo también podamos conocer a Jesús y podamos crecer en nuestra relación personal con nuestro amado Señor. Hoy vamos a considerar el testimonio de toda una multitud que vieron a Jesús entrar en Jerusalén entre gritos de alabanza, mientras todos los presentes que le veían venir sentado sobre un pequeño asno decían a voz, en una gran voz decían lo siguiente. Vaya conmigo por favor a Marcos capítulo 11 versículo número 9. Leo la Nueva Versión Internacional. El tema de esta mañana es el Rey que viene en el nombre del Señor. Esta multitud da testimonio, aleluya. Ellos vieron con sus propios ojos venir al Rey que viene en el nombre del Señor. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El testimonio que esta multitud nos da está registrado y
está contado por cada uno de los evangelios. Usted va a los 4 evangelios y se dará cuenta que además de Marcos en el capítulo 11 versículo 9, también Lucas nos da referencia de este suceso en el capítulo 19 versículo 38. Mateo 21 versículo 9 también lo hace, y el evangelio de Juan en el capítulo 12 versículo número 13 también da testimonio de este grito de alabanza, de este grito de victoria, de estas palabras que toda esta multitud, aleluya, expresaba. Ellos decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero estas palabras no eran palabras nuevas. Estas palabras son tomadas del Salmo 118. Si usted va al versículo 26 del Salmo 128, 118, encontrará que el salmista ya había expresado estas palabras. Mire, la palabra bendito que es utilizada en estos pasajes, esta palabra bendito procede de una palabra hebrea que se usaba para referirse a Dios. Era una referencia constante y se utilizaba constantemente para referirse a Dios. Y es que la palabra Baruch es la palabra hebrea de la cual se traduce lo que nosotros conocemos como bendecir. De ahí que cuando usted va a la Nueva Traducción Viviente, Mateo 21:9 dice: bendiciones. Bendiciones. El pueblo declaraba bendiciones al paso de Jesús. Al ver venir al rey que venía sentado sobre aquel asno, la gente comenzó a declarar bendiciones, bendiciones, Baruch. Empezaron a decir Baruch en hebreo, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. El salmista en el Salmo 118, aleluya, utiliza estas mismas palabras, pero lo hace en referencia a la figura de un rey. Por eso todas estas cosas nos dan el detalle del por qué aquellas personas identificaron a Jesús. Cuando lo vieron venir, ellos entendieron que quien entraba a Jerusalén en ese momento, quien, aleluya, estaba entrando a Jerusalén, no era otro sino aquel que venía en el nombre del Señor. Aquel rey que venía, aleluya, con el respaldo y con la autoridad y el favor del Todopoderoso. Bendito el rey que viene en el nombre de Dios. Fue fácil identificarlo. La entrada triunfal, aleluya, llevó a aquellas personas, a aquella multitud, a identificar a Jesús como aquel rey que viene con toda la autoridad y el respaldo del Señor. Por esa razón tomaron ramas y tendieron sus mantos en expresión de alabanza. Jesús, el Hijo de Dios, es Rey. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, el Hijo de Dios, es el Rey, y no ha existido, no hay otro y no habrá otro igual que Él. Y cuando nosotros escuchamos el testimonio de esta multitud en esa entrada triunfal, tenemos que entender que Jesús en ese momento se revela como Rey. Muchas veces Jesús trató de persuadir a las personas de que no lo delataran. Amén. No lo delataran, que no dijeran, aleluya, que no contaran su experiencia. ¿Por qué? Porque él sabía que si la gente empezaba de alguna manera a desparramar acerca de Jesús, su identidad, él sabía que esto podía de alguna manera precipitar su muerte, y él sabía que todavía no era el momento de ir a la cruz. Y entonces Jesús muchas veces les dijo, guarden silencio, no tienen que decir lo que pasó, tienen que guardar silencio. Pero en este momento Jesús ya no guarda silencio. Jesús se hace evidente, Jesús se revela, y se revela como el Rey de los cielos, como el Rey, el Hijo de Dios.
Dios que ha venido para establecer un reino no terrenal, sino un reino espiritual. Bien dice la palabra en los evangelios: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es el Rey de los cielos. Den un aplauso fuerte a nuestro amado Señor. Y hay tres cosas que yo quiero mencionar acerca de Jesús como el Rey. En primer lugar, en esta entrada triunfal, Jesús se revela como el Rey que había sido prometido. Como el Rey que había sido prometido. Este hecho que hemos mencionado, la entrada triunfal, no fue un acontecimiento casual. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén no fue algo improvisado. No es que de repente a alguien se le haya ocurrido montar un escenario como el que nos relatan los evangelios. No. Este acontecimiento de la entrada triunfal aconteció para que se cumpliera lo que previamente ya se había profetizado. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén cumple con profecías, con el cumplimiento de profecías específicas del Antiguo Testamento. Este acto, aleluya, fácilmente comenzó a resonar lo que los ojos de esta multitud estaban viendo. Comenzó a resonar dentro de ellos y los emocionó tan rápido y tan profundamente. ¿Sabe por qué? Porque los judíos que estaban ahí, ellos, aleluya, ellos estaban muy familiarizados con las escrituras. Ellos estaban esperando una figura mesiánica. Ellos conocían lo que se había escrito acerca de esta figura mesiánica. Y cuando vieron a Jesús, relacionaron lo que estaba pasando, lo que estaban viendo sus ojos, lo relacionaron fácilmente con lo que habían oído y lo que habían leído en los escritos proféticos. Y es que claramente los profetas habían señalado ese momento. Si usted va conmigo a Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, la Nueva Traducción Viviente dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo, victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. ¿Se da cuenta? No era otra cosa lo que estaba sucediendo, lo que estaban viendo sus ojos, no era otra cosa que el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de aquello que había dicho Zacarías: mira, tu rey viene hacia ti. La entrada triunfal en Jerusalén es un acto que revela quién es Jesús. Jesús le estaba diciendo a todas aquellas personas: yo soy el rey que tanto ustedes habían estado esperando. Cuando ellos lo vieron, lo asociaron rápidamente con lo que habían leído y con aquello que habían, aleluya, oído. Las profecías de Zacarías se estaban cumpliendo. Esta emoción llevó, aleluya, rápidamente a movilizar a todas aquellas personas y responder de acuerdo a lo que la misma profecía había declarado. Porque Zacarías lo había dicho: alégrate ante la llegada de tu rey. Ante la llegada de tu rey, aleluya, tú te puedes alegrar. Ante la llegada de tu rey, tú puedes, aleluya, gritar de alabanza. Ante la llegada de tu rey, tú puedes proclamar victoria. Ante la llegada de tu rey, tú puedes sentir alegría en tu corazón. Mire que este pueblo lo necesitaba. Estamos hablando de una multitud que por años habían estado sufriendo la opresión, aleluya, en la esclavitud, y estaban sufriendo los golpes de un imperio romano que era cruel con ellos. Su trasfondo no era fácil. Estaban, aleluya, desesperadamente necesitando, aleluya, el favor de Dios. Así que cuando vieron a Jesús se emocionaron. Así que cuando vieron el cumplimiento de la profecía de Zacarías, respondieron con alegría, respondieron con alabanza, respondieron con grito de victoria. Ahora vale la pena
mencionar que el tiempo cuando Zacarías profetiza, Israel también está pasando por un tiempo complicado. Israel venía, aleluya, de la cautividad. Y cuando llegan a su ciudad, cuando llegan a sus casas, se encontraron, hermanos, que todo estaba devastado, que todo estaba en ruinas, que todo tenía que volverse a reconstruir. Así que en ese momento empezó el pueblo a caminar en incertidumbre. Se sentían, aleluya, en un momento sombrío, un momento de oscuridad. No sabían cómo podían ellos sobreponerse a tal situación que estaban viendo sus ojos. Pero en medio de la incertidumbre, en medio de la prueba, en medio de la oscuridad, en medio de toda esa dificultad que miraban sus ojos, Zacarías les da una profecía. Zacarías les da una palabra de esperanza. Zacarías les dice, aleluya, alégrate, porque tu rey viene, porque tu rey se acerca. Tu rey se acerca caminando hacia ti. Uno se pudiera preguntar, ¿y cómo puedo alegrarme cuando las situaciones de la vida me han golpeado? Cuando la enfermedad en mi cuerpo está haciendo estragos, cuando las complicaciones, cuando la adversidad, cuando la dificultad, cuando el panorama se ve cada vez más, aleluya, distante a lo que yo quiero lograr y alcanzar. ¿Cómo me puedo alegrar cuando las circunstancias, aleluya, se han levantado en mi contra? ¿Cómo puedo yo expresar un grito de alabanza, un grito de victoria, cuando todo en derredor parece, aleluya, complicarse y volverse en mi contra? La respuesta, iglesia, la respuesta, amado hermano, amigo que me escuchas, la respuesta es: mira a tu rey. Pon tu mirada, aleluya, en aquel que viene. Pon tu mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, el pueblo estaba golpeado por la cautividad. Estaban en ruinas, pero en medio de su ruina, Zacarías les dice: alégrate, oh pueblo. Grita con júbilo, comunidad cristiana Emanuel, porque el Rey viene, el Rey ha llegado y el Rey está aquí, Jesús de Nazaret. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey del universo. Y cuando Él llega, Él se encarga de que las cosas, cada una de las cosas en derredor nuestro, obren para nuestro bien. ¿Alguien lo cree? Cuando Dios está presente, cuando Jesús está presente, las cosas comienzan a tomar sentido. La entrada triunfal nos recuerda que es tiempo de alegrarnos y regocijarnos aún en medio de nuestras dificultades. Este pueblo empezó a celebrar. Apenas vieron el cumplimiento de la profecía, ellos lo entendieron. No solamente la profecía de Zacarías y respondieron de acuerdo a la profecía de Zacarías, sino que también recordaron lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 12, versículo 6, que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría, pues grande es el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. No tienes por qué guardar silencio ante la prueba. No tienes por qué seguir guardando y llorando en silencio ante la dificultad. No tienes por qué seguir golpeado, aleluya, llorando tu circunstancia y tu condición. Aleluya, quien vive en medio de ti es el Santo de Israel, y Él es mayor que cualquier circunstancia. La Biblia dice que es más grande el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Hay que celebrar, hay que alegrarnos, hay que regocijarnos en medio de la dificultad, porque el Rey ha venido y se llama Jesús de Nazaret. El cumplimiento de las profecías en la entrada triunfal en Jerusalén nos garantiza que cada promesa que Dios nos ha dado por medio de su palabra, Él también la cumplirá. Pero también Jesús es el Rey que había sido prometido
pero también es el Rey que vino a nosotros para salvarnos. Es el Rey que vino a nosotros, hermanos, para rescatarnos, para salvarnos, para restaurarnos. Este evento que llamamos entrada triunfal también sirve como una declaración abierta de su misión redentora. Aleluya, es un símbolo de su misión redentora. Representa la misión que Jesús venía a cumplir. La Biblia dice, hablando del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 17, Jesús no vino al mundo para condenar al mundo. Cristo no vino aquí a señalar nuestros errores. Cristo no vino aquí, aleluya, a solamente a hacernos saber que estamos mal y que no hay, de alguna manera, no hay manera de que nosotros podamos salir de donde nos encontramos. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, dice el Evangelio de Juan, sino para salvar al mundo. Él vino a este mundo para salvarlo. Él vino a este mundo para rescatarlo. Y su entrada en un asno simboliza precisamente la inauguración de un reino espiritual. Aquellas personas estaban cansadas de los romanos. Ya no querían servirlos más, estaban tan agotados, estaban tan desgastados por la opresión y la crueldad de los romanos. Y ellos querían un líder político. Alguien que apareciera con un ejército militar y se enfrentara a los romanos y rompiera con esos tiempos de opresión y de esclavitud. Pero Cristo no vino a liberarlos del imperio romano. Cristo vino a liberarlos del pecado, de la esclavitud del pecado. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, de la cual nosotros necesitamos ser liberados. Amén. Dios es quien puede liberarnos de la esclavitud del pecado. Nadie más. Por eso la gente comenzó a gritar Hosana. Esa palabra Hosana significa salva. Empezaron a gritar sálvanos. Sálvanos. Otras versiones la traducen como sálvanos ahora. Este es el momento, necesitamos ser salvados ahora. Otra, bueno, no es una versión, es más una paráfrasis del texto. Utiliza la frase salva por favor. Estas expresiones de Hosana, salva, sálvanos ahora, sálvanos por favor, no reflejan otra cosa más que la esperanza que el pueblo tenía por su liberación cuando vieron a Jesús venir hacia Jerusalén. Entendieron, aleluya, que la salvación venía en aquel rey. Es el rey que viene a salvarnos. Por eso aclamaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el contexto también de lo que estaba sucediendo, podemos mencionar que el Salmo 118 forma parte de es uno de los salmos que conocemos nosotros, que pertenecen a un conjunto de salmos conocido como el Jalel. El Jalel, aleluya, contiene los siguientes salmos: Salmo 113, Salmo 114, Salmo 115, Salmo 116, Salmo 117 y el último es el Salmo 118. Y son conocidos, aleluya, como un conjunto conocido como Jalel, porque se asociaron con la Pascua, debido a que estos salmos mencionan la liberación que Dios le dio al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. El Salmo 118 también, hermanos, es un salmo que se conoce como un salmo procesional, porque era utilizado para celebrar el favor de Dios por las muchas y repetidas victorias que Dios había dado a su pueblo a lo largo de los siglos. Mientras se leía el Salmo 118, mientras alguien estaba leyendo el Salmo 118, los fieles entraban por las puertas del templo de Jerusalén con palmas para adorar y también para recibir la bendición sacerdotal. Así que cuando Jesús arriba a Jerusalén, hermanos, lo hace, y no es coincidencia, pero Jesús lo hace precisamente, aleluya, cuando se comienzan la celebración de la Pascua. El pueblo se estaba preparando para celebrar la Pascua.
Esa Pascua era una celebración de cada año en el que se recordaba la liberación de Israel en Egipto. En ese entonces Dios los había librado del yugo de la esclavitud que habían sufrido por 400 años. Y cuando el Señor les da la libertad, la Biblia dice que cuando comienzan a caminar rumbo al desierto, el faraón con su ejército se levantó en su contra. Ese pueblo, aleluya, celebró que Dios se encargó de sus enemigos, sepultándolos en el mar. Oiga, eso fue una celebración. Hubo cánticos, hubo alabanza, pero ¿sabe qué? Muy a pesar de que una y otra vez el Señor mostraba, aleluya, su favor para con el pueblo de Israel, Israel se volvía cada vez rebelde. Israel se volvía cada vez un pueblo duro, se volvía con un corazón distante de Dios. Una y otra vez Dios tenía que tratar con ellos. Usted puede leer acerca de esta historia en el Antiguo Testamento. Y entonces, aleluya, Dios tuvo que hacer algo. Dios tuvo que arreglar una situación. Y es que el problema en Israel no estaba, aleluya, en que fallaban y Dios los levantaba, porque Dios siempre fue misericordioso y compasivo con ellos. El problema del pueblo estaba en el corazón. Hay una naturaleza, aleluya, que no nos permite cumplir con el diseño y la voluntad que Dios quiere para nuestras vidas. Hay una naturaleza carnal. Pablo decía: lo que quiero hacer no lo hago. Amén. Y termino haciendo aquello que no quiero hacer. Hay una lucha interna. Yo creo que todos aquí hemos tenido ese enfrentamiento con una lucha interior en la que nosotros queremos ser mejores, queremos, aleluya, hacer las cosas de una manera, pero hay una lucha interna que no nos permite, aleluya, caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Necesitamos un Salvador. Por eso Jesús tenía que venir. Por eso Cristo vino a este mundo. Hosana es un grito de alabanza, pero también es un reconocimiento de nuestra condición. Ese pueblo reconocía su condición y por eso empezaron a gritar: Hosana. El ser humano de todos los tiempos ha necesitado de un Salvador, sin importar dónde, sin importar su lengua, sin importar su raza, sin importar el color de su piel. Todo ser humano ha necesitado a un Salvador. Y yo quiero mencionarle 3 razones por las cuales usted necesita un Salvador. Si todavía Jesús no es el Salvador de tu vida, yo quiero decirte que tú lo necesitas urgentemente el día de hoy. Y no puedes salir de este lugar, aleluya, sin tener la seguridad de que Cristo es el Salvador de tu vida. Y hay 3 razones importantes, porque de pronto hay personas que dicen: no, yo no necesito un Salvador, estoy bien. Si Cristo no está en tu corazón, tarde que temprano te darás cuenta que no estás bien. Necesitamos un Salvador. En primer lugar, la Biblia así lo enseña. En primer lugar, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Amén. Sin excepción de nadie, todos somos pecadores. Así lo dice la Biblia. La Biblia en Romanos 3:23 dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice otra versión. Ese todos, esa expresión que utiliza el apóstol Pablo, involucra a cada uno de nosotros, sin excepción. Amén. Aquí no hay exclusión de nadie. Todos le hemos fallado al Señor. El problema, el tema del pecado, el problema que es el pecado, es un problema que atañe a toda la humanidad, a cualquier sociedad, en cualquier parte del mundo. El hombre, aleluya, está en una condición de pecado, en una condición de esclavitud, mientras Cristo no venga, aleluya, a vivir en su corazón. Por ello necesitamos un Salvador, porque como bien lo decía el apóstol Pablo, todos hemos pecado. Todos hemos pecado. En segundo, la segunda razón del por qué necesitamos un Salvador es porque el pecado nos separa de Dios. Y tú y yo no fuimos diseñados para vivir lejos de Dios. Por más que trates,
aleluya, de vivir lejos de Dios. Tú no fuiste diseñado para vivir lejos de Dios. Fuimos diseñados para estar en comunión con Él. Por eso cuando Cristo no está en nuestro corazón, andamos buscando en todas partes de alguna manera satisfacer algo en nuestro interior que nadie ni nada lo puede satisfacer hasta que tenemos un encuentro con Cristo. Por eso el hombre anda buscando aquí, buscando allá, haciendo esto y nunca está satisfecho. Porque mientras Cristo no esté en su corazón, siempre el ser humano tendrá sed de algo más. La mujer de flujo de sangre, la mujer de samaritana en aquel lugar iba a tratar de buscar agua para poder satisfacer su sed, pero se encontró con Jesús. Ella pensó que lo que necesitaba era llenar su cántaro, pero Jesús le dijo: mira, si te llevas ese cántaro a tu casa y tomas de esa agua, cuando se termine vas a tener que volver, porque vas a volver a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te doy, nunca jamás volverás a tener sed. Platícame tu historia. ¿Cómo está tu vida? Llama a tu marido, le dijo el Señor. Ve y trae a tu marido para que sigamos charlando. Y la mujer le dijo: Señor, ¿sabes qué? Es que no tengo marido. Y le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador que venga a nosotros, que llene nuestros corazones, aleluya, que trabaje en nuestras vidas, que sea una realidad en nuestros corazones. Romanos 3:23 nos dice, aleluya, que todos hemos pecado y mientras estemos en esa condición de pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. No podemos disfrutar de la presencia y el favor de Dios en nuestras vidas si hay pecado en nuestros corazones. Pero tercero, también necesitamos un Salvador, porque no podíamos hacer nada al respecto. Usted y yo necesitamos un Salvador, porque cuando se trata del pecado no hay nada que tú y yo podamos hacer. La Biblia dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Una imagen no te puede salvar. Amén. Una procesión no te puede salvar. Cualquier tipo de ritual en este mundo no te puede salvar. La religión no te va a salvar. El único que puede salvar, aleluya, y darle solución al problema del pecado se llama Jesús de Nazaret. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, si alguno ha fallado, si alguno ha cometido alguna falta, dice: tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Ese no soy yo, no es el pastor, no es el cura del pueblo, no es la imagen que portas, aleluya, ahí en tu cartera, en tu wallet, no es el crucifijo que te pones, aleluya, colgado en tu cuello. El que es el abogado, el que el que puede lavar tus pecados, el que puede pagar el precio por tu redención, se llama Jesucristo. Él es el verdadero justo, el mismo. Él es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Necesito un Salvador. Necesito un Salvador. ¿Por qué pecado? Necesito un Salvador, aleluya, porque sencillamente el pecado me aleja de Dios. Pero también necesito un Salvador porque yo, por mis propios esfuerzos, no puedo hacer absolutamente nada. Esta mañana mi esposa y yo veníamos de camino a la iglesia y veníamos escuchando, mi esposa venía escuchando una radio en inglés cristiana, y el locutor puso una frase ahí y era la historia de un erudito al que se le preguntó, un hombre que era muy amplio en su conocimiento. Alguien le preguntó: ¿cuál es el más grande conocimiento que puede adquirir el hombre? ¿Cuál es el más grande
conocimiento que puede adquirir el hombre? La respuesta del erudito fue inmediata y fue la siguiente: el mayor conocimiento que puede adquirir el hombre es conocer el gran pecador que es. Pero no solo eso, sino también conocer el gran Salvador que Jesús es. No importa lo grande, no importa lo difícil de tu condición. Si hemos fallado, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Den un aplauso fuerte al Señor. Y por último, pasen los músicos, por favor. Eres el Rey que fue prometido. Es el Rey, aleluya, que vino a salvarnos. Pero también Jesús, en ese evento de la entrada triunfal, aleluya, se revela como el Rey que se acerca a nosotros con humildad. Él es el Rey accesible. Él es el Rey que está cerca. Él es el Rey que se compadece por cada uno de nosotros. Es el Rey que siente nuestra necesidad, que sabe, aleluya, nuestras dificultades a las que nos enfrentamos. Es el Rey humilde que viene cabalgando sobre un asno. En la entrada triunfal, hermanos, aleluya, a la que nos referimos, sabe que este evento no es un evento que era exclusivo solamente, aunque lo hemos tomado nosotros en nuestra cultura cristiana como parte de las referencias y de los sucesos acontecidos en la semana, en la última semana de Jesús. Pero la idea, hermanos, aleluya, también se practicaba. Esta idea de entrada triunfal era una idea que se practicaba también en el reino o en el imperio romano. Los emperadores, los reyes, los generales que llegaban de regreso de las batallas venían triunfantes. Habían ganado, habían conquistado reinos. Y entonces esos generales o reyes o emperadores de aquella época, al regresar hacia Roma, que era la capital, cuando ellos regresaban, ellos, aleluya, sabían que no tenían que entrar a la ciudad de manera improvisada. Ellos sabían que había toda una serie de acontecimientos que tenían que suceder. Y entonces lo que hacían estos hombres, esperando ser victoriados, esperando ser reconocidos con honores militares, ellos acampaban hacia las afueras de la ciudad, un campo conocido como el Campo Marte. Y entonces ahí establecían su campamento con su ejército, esperando a que todos allá en la ciudad prepararan cada detalle de las celebraciones para cuando ellos entraran pudiera ser una entrada triunfal con muchos reconocimientos, con muchos honores. Preparaban sus caballos, que eran de las mejores razas, con los caballos distinguidos, imperiales, oiga, para poder entrar a aquella ciudad y ser celebrados como héroes. Pero era todo un procedimiento. Acampaban ahí porque la ciudad tenía que preparar sus riquezas que les iban a ofrecer. La ciudad tenía que preparar los banquetes a los que tenían que asistir. Eran fiestas, hermanos, que podían durar días, incluso semanas. Pero ellos estaban acampando a las afueras de la ciudad, esperando que todos allá pudieran prepararse para celebrar su entrada, y que fuera una entrada digna de un emperador victorioso, digna de un general victorioso, digna de un rey victorioso. Amén. Apenas se decía: ya viene el ejército, el rey está aquí, el general está aquí. Y entonces se abría la puerta conocida como la puerta triunfalis, y aquellos hombres eran recibidos con gran pomposidad, algarabía y honores de estado. Pero ¿sabe qué? A diferencia de los emperadores romanos,
A diferencia de los reyes y generales romanos, Jesús no entró en un corcel blanco. Jesús no entró en un caballo, en algún tipo de transporte, no sé, que impresionara a las personas, aleluya, al entrar por Jerusalén. Jesús entró en un asno, mostrando humildad. ¿Sabe que era parte de la cultura judía? Los asnos eran reconocidos como un símbolo de realeza. Por ello, cuando la multitud vio a Jesús entrar, rápidamente identificaron todas las cosas y dijeron: es el rey que viene. Es el rey que viene. Pero quiero decirte, iglesia, amigo que me escuchas en esta tarde, el rey que viene no necesita que tú hagas, no necesita de burocracia para poder acceder a nuestras necesidades. El rey que viene, aleluya, no está sujeto a papeleos para poder conseguir algún tipo de audiencia con él, porque es lo que sucedía en aquellos tiempos. Es más, quiero decirte algo: el rey que viene no vino a arrebatar un título. El rey que viene, aleluya, no vino a tomar una ciudad. Jesús sabía que entrar a Jerusalén, hermano, no representaba tomar la ciudad. Entrar a Jerusalén representaba ser tomado, ser arrestado, ser maltratado, ser golpeado, hasta ser crucificado. Así que Jesús no vino a conquistar Jerusalén. Jesús no entraba para conquistar la ciudad. Jesús entraba para conquistar el corazón. Jesús no venía a arrebatar un trono. Jesús venía a tomar el trono de nuestro corazón. Con humildad. Él pudo haber arrebatado el título, puesto que Él es el Hijo de Dios. Basta con que usted sea de linaje real como para entonces estar en la lista de los sucesores. ¿A poco no? Hoy tenemos un sucesor esperando a que llegue su momento, pero si el sucesor por alguna razón no puede, bueno, tenemos a alguien más, ¿verdad? Un tercero o cuarto en la lista de sucesión. Oiga, qué interesante. ¿Me entiende? Jesús pudo haber dicho: yo soy el Hijo de Dios. Pero Él no vino a arrebatar un título. Él vino a conquistarnos con humildad y con sencillez en su corazón. Póngase de pie conmigo, por favor. No por nada el apóstol Pablo dice que Jesús se humilló hasta lo más bajo. Y debido a que Él se humilló hasta lo más bajo, es que Él recibió un nombre que es sobre todo nombre. Él es un rey accesible. Él es un rey que está cerca. Cierre sus ojos ahí donde está, por favor. Él es un rey que está cerca. Que está cerca de ti. Que está cerca de tu necesidad. Que está cerca, aleluya, de cada uno de nosotros. Alguien preguntó: ¿por qué este día es conocido como la entrada triunfal? Alguien dijo: creo que este día pudiera haber sido llamado de camino a la muerte. Porque ¿qué triunfo hay en la entrada de Jesús a Jerusalén? Si entrar a Jerusalén implicaría un cuadro de muerte y de dolor, ¿dónde está el triunfo?, preguntó, en aquella entrada, si Jesús sola entraba a la ciudad para precipitar su muerte. Es cierto, Jesús sabía que entrar a la ciudad de Jerusalén, los religiosos de aquel momento, las autoridades romanas, hermanos, aleluya, iban a volcarse en contra de Él, buscando la oportunidad para quitarle la vida. Pero ¿sabe qué? La respuesta a todas estas preguntas está en la cruz. La respuesta a todas estas preguntas está en aquella corona de espinas.
está en esos brazos extendidos, está en ese costado, aleluya, que fue horadado, está en sus pies asegurados en aquel madero. Porque en la cruz, aleluya, Cristo proclamó y declaró la mayor de las victorias. Fue en la cruz donde Cristo, aleluya, realizó el mayor de las victorias. Porque en la cruz fue donde se venció el pecado. En la cruz fue donde la esclavitud del pecado y el yugo del pecado que nos ataba, aleluya, y que nos esclavizaba, aleluya, fue quebrantado. El precio de nuestro pago fue dado precisamente en aquella cruz. La victoria ganada por Cristo en la cruz del Calvario, hoy usted y yo la podemos disfrutar. Hoy usted y yo la podemos disfrutar, dijo el apóstol Pablo, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de gritar hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Y quiero hacer una oración. Antes de continuar, quiero hacer esta oración. Una oración por aquellas personas que todavía no tienen la seguridad de la salvación en sus vidas. Esto es lo más importante que puede suceder el día de hoy en tu vida, mejor dicho. Es lo más importante que puede suceder en tu vida. Aceptar a Jesús como el Salvador y el Señor de tu corazón. Hemos hecho referencia a ese momento cuando Jesús entró a Jerusalén. Este día el Señor quiere entrar en tu corazón. El Rey viene hacia ti. El Rey viene hacia ti. Él dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación para tu vida. Y si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal, yo quiero invitarte a que levantes tu mano derecha en alto. Levanta tu mano derecha en alto. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante creer, pero también es importante confesar. Por eso hacemos esta oración en esta tarde. Si usted quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal, levante su mano derecha y repita conmigo esta oración. Dígale al Señor: Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy pecador, que te he fallado y que he estado lejos de ti. Pero también reconozco el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre para limpiarme de todos mis pecados. Hoy abro mi corazón y te acepto en mi corazón como el Salvador y el Señor de mi vida. Limpia mi corazón, haz de mí una nueva persona. Ayúdame a caminar de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús te recibo como el Salvador y el Señor de mi vida. Recíbeme tú como tu Hijo en Cristo Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor por todas esas personas que han hecho esta oración. Pero escuche esto: el Rey accesible está aquí. El Rey accesible está aquí entre nosotros. Él está aquí para escuchar nuestra necesidad. Él está aquí para llevar nuestra carga, nuestra dificultad. Quizás usted ha venido con algún tipo de dificultad. El Señor dice: estoy aquí, puedes confiar, puedes depositar tu carga en mí. El escritor a los Hebreos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. El trono de Dios no está lejos. El trono de Dios
está entre nosotros, porque nuestro Rey ha venido. Nuestro Rey está aquí.